Continuamos con la serie Segunda Venida de Jesús el Cristo. Tema 11, temas de importancia máxima del Nuevo Testamento, desde la posición premilenial de Don Lewis Sperry Chaffard. Tema 11, temas de importancia máxima del NT. Entonces, temas de máxima importancia del Nuevo Testamento. Estamos por presentar la posición de Don Sperry Chaffard, Lewis Sperry Chaffard, temas de máxima importancia del Nuevo Testamento, que tiene que ver con profecía, y que ya estamos llegando al final. En unas lecciones más estamos llegando al final de la posición premilenial de Don Sperry Chaffard. Luego vamos a hacer un solo estudio sobre un tema libre que va a ser yo diría de importancia capital para quien lo escuche, ya sea que se identifique como un seguidor o un creyente o un discípulo de Cristo, o también para cualquier persona en general. Es importantísimo lo que voy a tratar terminando la posición de Don Sperry Chaffard con respecto a la segunda venida. Bueno, continuemos entonces. El Nuevo Testamento comienza con la aparición del Rey y la oferta a Israel de su reino, que fue ofrecido mucho antes. Posición de Don Sperry Chaffard, utilizando también la Biblia de Scofield. Mateo 1:1, 2 del 1 al 2, 4:17, carta a los Romanos 15:8. Esos mismos libros declaran el rechazo del rey y su reino, según la posición de Don Sperry Chaffard. Mateo capítulo 23 del 37 al 38. E indican que todos los propósitos de Dios serán cumplidos sin faltar ninguno cuando vuelva el Rey. En el Nuevo Testamento se introducen nuevos temas de profecía, además de la continuación y consumación de los temas del Antiguo Testamento. Los temas de máxima importancia en el Nuevo Testamento son: 1. La nueva era. 2. El nuevo propósito de Dios. 3. La nación de Israel. 4. Los gentiles. 5. La gran tribulación. 6. Satanás y la fuerza del mal, que el Señor lo reprenda. 7. La segunda venida de Cristo. 8. El reino mesiánico. Y 9. El estado eterno. La nueva era. Con anterioridad fue dicho que la presente dispensación, que ya se ha extendido casi 2000 años y que está entre los dos advenimientos de Cristo, nunca fue anticipada por ninguna profecía del Antiguo Testamento. También por razón de haber sido mencionada como un misterio, San Mateo 13:11 se ha dicho que es uno de los secretos escondidos en los consejos de Dios, hasta que llegó el tiempo de su revelación, porque la palabra misterio se usa en el Nuevo Testamento de algo que no ha sido revelado todavía, o de algo que ha sido revelado en parte. Romanos 11:25, 2 Tesalonicenses 2:7, Colosenses 1:27, Efesios 3 del 1 al 6, Efesios 5 del 25 al 32, 1 Corintios 15:51. La frase, entre comillas, el reino de los cielos, según la posición de Chaffard, se refiere a toda autoridad de Dios que Él manifiesta en cualquier tiempo en la tierra. Por cuanto esa autoridad está limitada a la tierra, tiene que distinguirse del reino de Dios, también según la interpretación
de don Spirri Schaeffer, que está haciendo diferencia entre el reino de los cielos y el reino de Dios, que abarca no solamente lo que es bueno dentro de la esfera del reino de los cielos, que para Schaeffer es la tierra, ¿no? O todo el globo terráqueo, sino todo lo que está en los cielos y en todo caso y en todo el universo que está sujeto a Dios. Es verdad que el reino milenial de Cristo sobre la tierra, que ha sido profetizado por siglos, es la forma final del reino de los cielos, y aquello que fue previsto por todos los profetas y que fue anunciado por Cristo durante su ministerio terrenal. Pero la presente dispensación es esa forma de autoridad divina en la tierra, en la cual Dios gobierna, en el sentido de que Él está convirtiendo en realidad aquellas cosas que están consideradas como misterios. Y por tanto esta dispensación correctamente se llama los misterios del reino de los cielos. Mateo capítulo 13, versículo 11. O sea, el reino en su forma misteriosa. Los primeros 12 capítulos del Evangelio de San Mateo presentan a Cristo como el Mesías de Israel y registran la primera indicación de su rechazamiento por la nación. Ese es según la posición de don Spirri Schaeffer. Después de leer y de darle cabida a la posición de Scofield, de la Biblia de Scofield, él llega a esa conclusión, pero son conclusiones de don Spirri Schaeffer, no son absolutos de la Biblia, eso es importante mencionarlo. Siguiendo estas indicaciones de su rechazamiento, como lo dice don Spirri Schaeffer y también la Biblia de Scofield, como está escrito en el capítulo 13, él anuncia por medio de 7 parábolas las características de la nueva era e indica su carácter al principio, durante su curso y lo que será en su fin. Al principio del capítulo 13, la esfera del propósito divino deja de enfocar sobre la nación de Israel para incluir a todo el mundo. E Israel se ve solamente como un tesoro escondido en un campo. Capítulo 13, versículo 44 de San Mateo. La semilla del Evangelio se siembra en el mundo y la siega es el llamamiento de aquellos que han de creer. Estos serán recibidos y preservados como hijos de Dios, mientras que aquellos que no creen serán rechazados y juzgados desde el principio. Se dijo que esta nueva era sería mala, Gálatas 1:4, y su curso está caracterizado por un desarrollo paralelo de lo bueno y de lo malo. San Mateo 13, del 24 al 30, y del 36 al 43, del mismo 13 de Mateo. Sus últimos días y el carácter malo de ellos se encuentra en uno de los más extensivos grupos de pasajes del Nuevo Testamento. 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 12, 1 Timoteo 4, del 1 al 3, 2 Timoteo 3, del 1 al 5, Santiago 5, del 1 al 10, 2 de Pedro 2, del 2.1 al 3.8, San Judas 1.23, porque tiene solo un capítulo, Apocalipsis capítulo 3, del 14 al 22. En ningún sentido predice la Biblia un mundo convertido en esta dispensación. Mateo 13, del 1 al 50, Mateo 24, del 38 al 39, y 2 Timoteo 3:13. Pero sí se anticipa la perfecta realización del propósito de Dios. Segundo punto, el nuevo propósito divino. Esto también según es la posición de don Lewis Spirri Schaeffer, posición premilenial. El Nuevo Testamento presenta a la Iglesia como una nueva clasificación de la humanidad, además de los judíos y de los gentiles que se ven en todo el Antiguo Testamento. 1 Corintios 10, 32. Pero habría que mandarlo a leer, si es que estuviera vivo, a don
Lewis Sperry Chafer, Efesios capítulo 1, versículo 4, que dice que la iglesia ha sido concedida por Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso quería anotar, desde antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4. Por la palabra iglesia, nótese su primer uso en Mateo 16, 18, se hace referencia a todos aquellos de todo linaje y tribu que en esta edad nacen de nuevo, y así por recibir la nueva vida de resurrección de Cristo y por ser bautizados con el Espíritu, están en Cristo formando en Él la nueva creación. O sea, esta nueva creación es un santo y es un fiel, porque la unión con Cristo nos hace santos, y la presencia del Espíritu Santo en la persona convertida la hace fiel, y le da el poder, la potencialidad de serle fiel a Dios. Sin la conversión y la presencia del Espíritu Santo no se puede ser ni santo ni fiel. Solo con la conversión y el Espíritu Santo se puede ser santo y fiel. En este grupo, tanto judíos como gentiles son reunidos. Efesios 3, del 1 al 6. ¿No? Ya no somos dos pueblos, somos uno en Cristo. Efesios 3, del 1 al 6. Mediante la predicación del Evangelio de la gracia divina, esta compañía de redimidos está ahora relacionada con Cristo, como sus ovejas. Juan 10, del 6 al 16. ¿No? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice el Señor Jesucristo. Como los pámpanos de la vid, San Juan 1 al 6. Somos las ramas de la vid, esos son los pámpanos. Como las piedras en un edificio. No somos las piedras que están conformando fundamentalmente la base del edificio. Efesios 2, del 19 al 22. Como un reino de sacerdotes, primera de Pedro 2:5, Hebreos 8:1. Y como la nueva creación, según de Corintios 5:17, como el cuerpo de Cristo, Efesios 1, del 22 al 23, y Efesios 3:6, y estarán en relación con Él, o sea, con Cristo, en el cielo como su esposa. Apocalipsis 9, 7 y 8, Apocalipsis 21, 9. Cuando se complete el propósito de Dios de llamar a los que formarán su iglesia, vendrá Cristo a recibir a los suyos. Juan 14, 1 al 3, 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17, los que hayan muerto serán levantados, según 1 Corintios 15, 23 y 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 17. Y los que estén vivos serán trasladados, según 1 Corintios 15, 51, 1 Tesalonicenses 4, 13 al 17, y todos, sea por resurrección o por traslación, recibirán un cuerpo nuevo, como el cuerpo glorioso de Él. Filipenses 3, 21. La profecía del Nuevo Testamento lleva a la iglesia a través de todas las experiencias de peregrinación sobre la tierra. Apocalipsis 2, 1 hasta el 3, 22. La contempla cuando es recibida en el cielo, en la venida del Señor, y la ve al regresar con Él para reinar con Él en la tierra. Apocalipsis 19, 14. Apocalipsis 26. Estamos al tercer punto, la nación de Israel. El Nuevo Testamento continúa la historia de Israel donde lo deja el Antiguo Testamento, un pueblo desorganizado y esparcido parcialmente, como una porción de ellos viviendo en su patria, pero sin el derecho o el título de ese país. En sentido nacional, en esta dispensación ellos han sido desechados, pero como individuos ellos serán en el mismo plano con los gentiles delante de Dios. Ellos están en el mismo plano con los gentiles delante de Dios. Romanos 3, 9, 10, 12. Aunque anteriormente fueron diferentes. Romanos 9, del 4 al 5. Efesios 2, del 11 y 12. Y están sujetos a la misma oferta de la salvación únicamente por gracia. En su comienzo se predijo
que a través de esta dispensación Israel, la nación, estaría escondida. Mateo 13:44. Ciega. Romanos 11:25. Desgajada. Romanos 11:17. Sin su centro nacional. Lucas 21:24. Y esparcida. Mateo 10:6. Santiago 1:1. Que en la tribulación ellos serán aborrecidos. Mateo 24:9. Y en el reino serán recogidos. Mateo 24:31, y serán salvos. Romanos 1:26. Cristo predijo que la ira de Dios caería sobre ellos y que su ciudad amada sería destruida. Lucas 21, del 20 al 24. Profecía que fue cumplida en el año 70 después de Cristo, cuando Tito sitió la ciudad. Igualmente, Cristo predijo los sufrimientos de la tribulación. Mateo 24, del 9 al 26. Los juicios que los zarandearán como preparativo para entrar en su reino de gloria. Mateo 24, del 37 hasta el 25:30. Ezequiel 20:38. Cuando Cristo ocupe el trono de David. Mateo 25:31, Lucas 1, del 21 al 33, Hechos 15, 16 y 17, cuando las bendiciones de Israel serán realidad bajo el pacto davídico. El apóstol Pablo profetizó la conversión nacional de Israel, Romanos 11, 26 al 27, y el apóstol Juan profetizó el lugar de ellos en la tribulación, Apocalipsis 7:4 al 17 y Apocalipsis 12, 13 al 17, y su reino venidero en la tierra, Apocalipsis 20, 4 al 6. Seguimos al cuarto punto, los gentiles. Mucho ha sido ya presentado con anterioridad respecto a la historia de los gentiles. Nos referimos a lecciones anteriores de esta misma presentación, de esta serie, y de su segunda profecía. Se hizo ver que profecía tocante a los gentiles cae dentro de un periodo que Cristo designó como los tiempos de los gentiles. Lucas 21, 24. Este periodo comenzó con la dispersión por Babilonia y continúa por sus imperios mundiales sucesivos y los juicios finales hasta llegar a su conclusión con el regreso glorioso de Cristo. Daniel 2, del 44 al 45. Los tiempos de los gentiles se interrumpen por la edad de la iglesia, que se intercala y continúa por 7 años después que la edad de la iglesia llega a su fin. Las naciones gentiles serán juzgadas. Unas entrarán en el reino y otras serán echadas en el lago de fuego. Mateo 25, del 31 al 47. 5. La gran tribulación. El Nuevo Testamento no solo es explícito, sino extensivo al continuar con mayores detalles las predicciones del Antiguo Testamento acerca de la gran tribulación. Cristo habló de ese tiempo en relación a Israel, Mateo 24, del 9 al 26. El apóstol Pablo escribe de ella en su relación a las fuerzas malignas, segunda de Tesalonicenses 2, del 1 al 12, mientras que el apóstol Juan escribe detalladamente el tremendo programa de Dios que será realizado en aquellos días. Apocalipsis 3:10, 6 del 1 al 19:6. En este breve periodo, que probablemente durará no más de 7 años, Daniel 9:27, y serán acortados un poco, Mateo 24:22, juicios serán cumplidos en la tierra. Las fuerzas del mal primero serán soltadas y entonces exterminadas. También la Babilonia eclesiástica y política serán destruidas. Satanás, que el Señor lo reprenda, y las fuerzas del mal.
La profecía tocante a Satanás, que el Señor nos reprenda, comienza en el Antiguo Testamento, Ezequiel 28 del 1 al 19, Isaías 14 del 12 al 17. Y concluye con su expulsión del cielo, cuando será limitado a estar en la tierra. Apocalipsis 12 del 7 al 12. Atado y encerrado en el abismo. Apocalipsis 20 del 1 al 3. Entonces, después de ser desatado del abismo por un poco de tiempo y dirigir la última rebelión contra la autoridad de Dios, Apocalipsis 20 del 7 al 9, recibirá su condenación final en el lago de fuego, Apocalipsis 20:10. La profecía tocante a Satanás, que el Señor reprenda, está estrechamente relacionada con la del hombre de pecado, cuya profecía también comienza en el Antiguo Testamento, Ezequiel 28 del 1 al 10, Daniel 7:8, Daniel 9 del 24 al 27, Daniel 11 del 36 al 45, e incluye la profecía por Cristo, en el que se señala la venida de ese inicuo como una indicación a Israel de que se acerca el fin de la edad. Mateo 24:15. También el apóstol Pablo lo ve proféticamente profanando el templo restaurado, declarándose a sí mismo ser Dios y luego destruido con la gloriosa aparición de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 2 del 1 al 2. Mientras que el apóstol Juan lo ve en su poder gubernativo y en su condenación final. Apocalipsis 13 del 1 al 10, Apocalipsis 19, 20 y Apocalipsis 20. La segunda venida de Cristo. Este es el tema supremo de toda profecía. Fue el pensamiento de la primera predicción por el hombre, Judas 1, 14 y 15, y es el último mensaje de la Biblia, Apocalipsis 22, 20. Es la característica dominante de toda profecía del Antiguo Testamento, tocante al día de Jehová. Y de igual manera es el tema principal de la profecía del Nuevo Testamento, comenzando en conexión con la primera evidencia del rechazamiento de Israel a los derechos de Cristo como el Mesías. Este gran evento lo mantuvo Cristo en sus labios continuamente. Cabe indicar que esa es la posición de don Spirit Schaffer, sacada de la Biblia de Scofield, comentada de Scofield. Mateo 23, del 37 al 25:46. Marcos 13:1 al 37. Lucas 21, 5 al 38. También el apóstol Pablo le da énfasis de Romanos 11:26, 1 Tesalonicenses 3:13, 5 del 1 al 4, 2 Tesalonicenses 1:7 al 2:12. Lo mismo Santiago 5 del 1 al 8, Pedro, 2 de Pedro 2, 1 al 3:18, San Judas 1, 14 y 15 y San Juan en el Apocalipsis. Tema 8, el reino mesiánico. Continuando con este tema importante del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento una vez más añade muchos detalles, las enseñanzas de Cristo sobre el reino, mensaje dirigido a Israel, escrito en los evangelios sinópticos, describen el carácter y la gloria de esa edad venidera, mientras que el apóstol Juan revela que su duración será de un periodo de 1000 años. Apocalipsis 20, 4 al 6. Tema 9, punto 9, el estado eterno. Así como el Antiguo Testamento entra en la eternidad pasada y descubre el origen de todas las cosas, así el Nuevo Testamento penetra en el futuro y descubre la consumación de las cosas del presente,
con la revelación respecto a lo que será en la eternidad venidera, el destino de los hombres, tanto de salvados como de perdidos, y el destino de los ángeles, tanto de caídos como de no caídos, y el cumplimiento de todo pacto de Dios hecho con su nación elegida, están declarados en el Nuevo Testamento. Llegamos a la última diapositiva de conclusiones, más que de conclusiones diría yo, de resumen. La posición premilenial con respecto a los temas de máxima importancia del Nuevo Testamento nos muestran sistemáticamente que estos temas están claramente orientados a la segunda venida de Cristo, a la Iglesia e Israel como pueblo escogido, con bendiciones perpetuas en la tierra, y la Iglesia con bendiciones celestiales de los santos en Cristo. Sin embargo, la carta a los Romanos nos dice en el capítulo 9, del 1 al 8, lo estamos copiando textualmente y lo leemos: verdad digo en Cristo, no miento, dice el apóstol Pablo, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción. Mire lo que es Israel: la adopción, la gloria, el pacto. No está hablando de los pactos, sino de el pacto. Y evidentemente se está relacionando al pacto de la promesa. La promulgación de la ley. Observe usted, el apóstol no utiliza la ley como pacto, sino nomás dice la promulgación de la ley, el culto y las promesas de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, sigue diciendo el apóstol, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Es importante volverlo a leer. No todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham todos son hijos, sino que en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Somos hijos adoptados. Por lo tanto, Dios no tiene hijos de sangre, sino adoptados a través de la fe del Señor Jesucristo. Los descendientes de Israel, por lo tanto, no son solo según la carne, sino conforme al plan eterno de Dios. Y no solamente lo está diciendo en la carta a los Romanos el apóstol Pablo, en el capítulo 3, carta a los Efesios, dice lo mismo. Y también en la carta a los Gálatas, en el capítulo, terminando el capítulo 3, para el 4, también dice lo mismo. Por lo tanto, acá también tiene un grave problema la posición de un Espíritu Chafa. Por eso finalizamos diciendo, por lo tanto, los descendientes de Israel no son solo según la carne, sino conforme al plan eterno de Dios. Por lo tanto, cada santo y fiel saque su conclusión con la ayuda del Espíritu Santo, entendiendo que la escritura bíblica no es de interpretación privada. Amén. Respuesta. Puede ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y
aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.